Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos de nuevo a esta serie de webinars que hemos venido realizando dentro del programa de educación financiera de AXA. Hoy traemos un tema muy interesante y de mucha utilidad para nuestras finanzas personales y tiene que ver con el dinero, con el efectivo o pseudoefectivo, como pueden ser las cuentas de ahorro, los depósitos a muy corto plazo. Hemos visto en los últimos meses que este tipo de activo financiero vuelve a tener atractivo principalmente por tres motivos. El primero es la liquidez, ya que podemos disponer de nuestro dinero en efectivo en cualquier momento o de las cuentas de ahorro o de sus depósitos a muy corto plazo. Lo segundo es la rentabilidad, ya que tras muchos años donde no se estaba remunerando este tipo de activos, vuelve a haber rentabilidades positivas. Y el tercer punto es la seguridad, ya que este tipo de activos se consideran prácticamente totalmente seguros o casi 100% seguros. Sin embargo, aunque actualmente parece una opción de inversión muy atractiva, tiene sus pros y sus contras como cualquier otro activo financiero, sobre todo cuando tenemos en cuenta el horizonte de inversión particular de cada persona. Para esto hemos invitado a nuestro compañero Yago Mateusian, que es el director de ventas de nuestra gestora AXA IM, para que nos ayude a despejar algunas dudas y diferencias que pueda haber entre mantener dinero en efectivo o tener el dinero en cuentas de ahorro frente a otros activos financieros. Y que nos explique también en qué contextos estos activos podrían tener un mejor comportamiento para nuestras carteras de inversión. Antes de darte la palabra, Yago, recordarle a todos nuestros espectadores que al finalizar dejaremos algunos minutos para resolver preguntas. Desde ya las podéis ir dejando en el apartado de preguntas y respuestas. Y recordar también que esta presentación tiene carácter meramente ilustrativo e informativo. El objetivo es ayudar a conocer un poco más los mercados financieros y la gestión de las finanzas personales. Las ideas y opiniones que compartamos en este tipo de webinars no constituyen ninguna oferta de inversión o compra o venta de ningún instrumento financiero, ya que no estamos teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada individuo. Es importante que cada uno de vosotros consultéis a vuestro gestor experto en finanzas sobre las implicaciones que tiene al momento de invertir o seleccionar algún activo financiero. Yago, no me quiero alargar más, te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí y por contar conmigo y con AXA IM para intentar ayudaros a daros un poquito más de conocimiento. Yo creo que Camilo ha hecho una explicación francamente buena de introducción a lo que vamos a hablar hoy. Un tema que realmente está muy de moda, que está generando mucho debate y que efectivamente todo clase de activo tiene sus pros y sus contras, como ha dicho Camilo, ¿no? Y yo creo que el efectivo los tiene, los pros. Camilo ya ha mencionado unos cuantos de ellos. Y creo que también es menester explicar sus contras y sus momentos, ¿no? Y justamente un poco este webinar de hoy es ahondar y desgranar esa margarita y explicaros bajo qué contexto tiene sentido y cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos directamente ya a la presentación y nos metemos de pleno en la presentación. Confirmad, por favor, que se mueve la pantalla. ¿Se mueve? Aún no. Ahora, Vale, ahora ya. vale, Ujú. vale. Esta nota informativa. Vale, aquí estamos. Bueno, la pregunta que nos comentaba Camilo, es cierto que el dinero efectivo es el rey, siempre se dice, ¿no? El cash is king, el efectivo es el rey, y vamos a ver un poco cómo este clase de activo funciona en perspectivas tanto cortoplacistas como largoplacistas. Creo que es para explicar un poco de contexto, o sea, por qué estamos hablando hoy en día de este tipo de activos, o sea, por qué estamos hablando de cuentas remuneradas, los depósitos, ¿no? Que como decía bien Camilo, hemos tenido casi, no sé, 2 décadas donde no aparecían en escena como casi activo real para invertir, como ahora están tomando mucho protagonismo. Y al final, aquí tenemos en esta slide, en esta página, he explicado de forma muy simple y muy certera lo que ha pasado, ¿no? Hemos pasado unos años de incertidumbre, donde se ha dado pues desde la guerra de Ucrania o principalmente, diría yo, casi más el problema de la crisis del COVID, ¿no? De la pandemia que sufrimos. Esto, esta pandemia, esta guerra de Ucrania, esta incertidumbre que ha habido en los últimos años, ha creado, yo creo, la marejada perfecta por el hecho de que los trabajadores no pudieran acudir a sus fábricas, pues ha habido una falta de producción, con lo cual la oferta
al mundo era limitada y durante esa estancia que estuvimos todos en casa sin poder salir a la calle, pues los que teníamos trabajo, pues ganábamos nuestros salarios y no podíamos apenas consumirlos, lo cual creó una fuente de ingresos importante. Al final, cuando la gente puede volverse a la calle, pues tenemos, la gente ha salido mucho más rápido de lo que las factorías, por decirlo de una forma, han sido capaces de producir, ¿no? De volver al mismo ritmo. Entonces, esto al final crea un problema de inflación, porque al final hay una demanda fuerte y hay una oferta limitada. Entonces, hay gente que está dispuesta a pagar más por el precio de un bien, y esto crea inflación. Entonces, bueno, la inflación que nos ha costado durante 20 años, se buscaban métodos y formas de generar inflación en los países y no éramos capaces de conseguirlo, pues de la noche a la mañana o en un espacio de tiempo muy corto, se nos ha pasado de no haber inflación a descontrolarse la inflación, ¿no? Creo que ya estamos en una situación que ya está más controlada, pero todavía lejos de los números que los bancos centrales, tanto la Fed en Estados Unidos como el Banco Central Europeo en Europa, como sabéis, tienen un mandato de tener controlada la inflación. Su objetivo es siempre un promedio del 2%. A día de hoy estamos hablando todavía de tasas del 4 y pico por ciento en Europa y casi pues, lo mismo en Estados Unidos, ¿no? A modo rápido, para que sepáis. Entonces, bueno, todavía estamos lejos de esa inflación del 2% que desean. Y bueno, entonces al final, ¿qué hacen los bancos centrales? Pues los bancos centrales, para intentar que la gente no consuma o no gaste en productos, pues sube tipo de interés para fomentar el ahorro. La persona que tiene, lo que sea, me invento, 10 euros para invertir, pues oye, si le remuneran bien el efectivo en un depósito, pues igual en vez de invertir, está dispuesto a meter un depósito y ganar una rentabilidad con un riesgo más controlado. Y eso es un poco la situación donde estamos. Entonces ahora parece que efectivamente el efectivo, las cuentas remuneradas o los pseudo efectivo, como decía Camilo, están pagando tasas que eran, bueno, impensables hace no mucho. Entonces, yo creo que al final está muy bien, la gente está exultante con los monetarios, con la red del tesoro, están pagando un dinero fantástico, pero yo creo que aquí hay un problema que la gente se olvida y es clave, que es la inflación. La inflación es nuestro enemigo silencioso y yo creo que al final cualquier inversor, su primer objetivo a la hora de invertir es batir la inflación. La inflación al final es perder poder adquisitivo. O sea, que tú antes con 100 euros te comprabas una cesta de productos, ¿no? Digamos 10 productos, pues ahora igual con esos 100 euros no puedes comprarte esos 10 productos porque todos han subido de precio. Entonces, bueno, tú sigues teniendo 100 euros de dinero para poder consumir, pero tu capacidad de consumo se ha visto reducida. Y eso es la inflación. La inflación al final nos va quitando poder adquisitivo. Creo que ahora os voy a enseñar una gráfica que es francamente representativa. Quizás es un ejemplo un poco extremista, pero en el sentido, digamos que si nosotros buscamos, ¿no? Con unos ingresos obtenidos sobre 100.000 dólares en una cuenta de ahorros en el año 94, como veis en el lado izquierdo del gráfico, veíamos que esa cuenta nos pagaba de sobra la inflación. La inflación estaba a nivel no llegaba a los 3.000 y esa cuenta remunerada casi llegaba a los 4.000 dólares. Entonces, eras capaz de con esa remuneración, eras capaz de pagarte el coste de inflación y le ganabas un ingreso adicional. Sin embargo, si nos vamos a la parte derecha del gráfico, donde estamos hoy en día, vemos que las cuentas remuneradas están pagando muy por debajo del coste de inflación. Entonces, si bien es cierto que al final, oye, me está pagando un 3% las letras o lo que sea, pero la inflación está por encima del 6%, pues efectivamente estamos perdiendo mes a mes. O sea, al final el tipo real, que es el nominal menos la inflación, pues nos sale negativo. Entonces, creo que es una trampa que nos hacemos muchos inversores, que es un poco hacernos trampa al solitario. Tú que estás dando un 4%, pero si realmente estás perdiendo un 6% por inflación, en neto, estamos perdiendo. Entonces, perdemos poder adquisitivo y se merma nuestra capacidad como inversor. Entonces, creo que es necesario, o sea, yo creo que nadie tiene el 100% de sus ingresos mediante cash o pseudo monetarios o pseudo liquidez, pero para que os hagáis una idea, un ejemplo extremo de qué pasaría si básicamente hoy en día nos mantenemos 100% en efectivo. Yo creo que sí es cierto que efectivamente hoy en día el efectivo sí tiene un interés, ¿no? Pero creo que la importancia de ver que el dinero efectivo, y me voy a repetir constantemente cuando digo efectivo, digo pseudo efectivo, ¿no? Básicamente yo creo que tiene espacio temporal muy cortoplacista. En el sentido, aquí en esta gráfica que os enseño,
vemos cómo en diferentes meses, a diferentes tramos temporales, desde un mes, 3 meses, 12 meses, 3 años, 5 años, 10 años y 20 años, la diferencia de cómo se comparan dos activos, obviamente el efectivo versus invertir en acciones de alta capitalización. Son compañías grandes, ¿no? Los que llamamos blue chips o compañías por las más conocidas a nivel global, ¿no? A nivel, pues, ejemplos, Nestlé, ¿no? O los famosos Amazon en América, o etcétera. Entonces, como veis, lo interesante de este estudio, esta gráfica, es que efectivamente a tramos muy cortos, ¿no? En un mes o 3 meses, la diferencia entre invertir en acciones o invertir en efectivo no es tan diferencial. O sea, al final puedes tener resultados de rentabilidad realmente muy parecidos en tramos cortos. Sin embargo, cuando nuestro horizonte temporal se va a más largo plazo, nos vamos ya a los tramos de eso, me da igual, 5, 10, 20 años, vemos que efectivamente luego ahí invertir en acciones nos generan retornos mucho más atractivos y superan siempre con creces. Invertir en acciones supera a la rentabilidad que obtendríamos invirtiendo en nuestro dinero en efectivo. Entonces, un poco lo que decía Camilo, efectivamente, nuestro horizonte temporal con inversores, yo suelo dar por hecho que la inversión suele ser a largo plazo, ¿no? Y buscamos justamente inversión a largo plazo. Y efectivamente es importante separar el ruido, la disrupción que hay en los tramos de corto, donde efectivamente, como vemos en esta gráfica, o sea, a un mes o 3 meses, tiene sentido en momentos puntuales tener el dinero en cash, pero son momentos puntuales, yo los llamo momentos de puente. O sea, oye, a lo mejor vendo una cosa, tengo el dinero en cash, ahora me está pagando, o sea, no estoy perdiendo, pero enseguida o al cabo de corto plazo moveríamos el dinero a otro tipo de inversión. El mismo ejercicio, digamos ahora, con diferentes clases de activos, ¿no? Vemos en las líneas diferentes colores, vemos acciones de alta capitalización, o sea, las large caps, las compañías grandes, compañías más pequeñas, small caps básicamente, deuda a largo plazo, deuda pública intermedia y efectivo, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco, una vez más, el ejemplo que decía Camilo, la importancia del horizonte temporal a tramos más largos, ¿no? Cuando vemos a 5 años, en el lado izquierdo de la gráfica, vemos que realmente solo las acciones, tanto de compañías grandes como de compañías pequeñas, son capaces de generar retornos positivos en tramos de 5 años o menos. Y sin embargo, el efectivo, la deuda pública intermedia o la deuda pública a largo plazo, no han sido capaces de generar. Una vez más, en el momento que nos vamos hacia la derecha de la gráfica, vemos que al final, cuanto más largo plazo, hay mayores rentabilidades en todos los activos, incluido el efectivo. Pero si comparamos el efectivo versus compañías de alta o baja capitalización, pues vemos que pierde atractivo versus otras opciones de inversión, ¿no? Yo creo que al final un inversor es importante lo que decimos. Tú de final tienes un dinero X, que es la cantidad que tienes, tú tienes que alocar o decidir en qué inviertes, ¿no? Entonces, cuando inviertes en una cosa y dejas de invertir en otra, tienes que comparar lo que estás perdiendo por invertir en una y no en otra. Entonces, al final, tenemos recursos limitados y hay que maximizar los retornos. Obviamente, como pequeño inciso, obviamente las acciones de baja capitalización, las small caps, tienen un mayor retorno, pero también tienen un mayor riesgo en general, ¿no? O sea, son compañías más pequeñas que tú obviamente estás apostando a que esas compañías crezcan y por ello que unas son capaces de crecer muchísimo, pero otras a lo mejor se quedan en camino. Las compañías de alta capitalización, sin embargo, pues son un poquito más estables en ese sentido. Pasamos de página. Entonces, bueno, aclarar un poco que al final, como inversor, yo diría que el primer objetivo siempre es batir la inflación y hemos visto básicamente con qué instrumentos o qué herramientas tenemos para batirla y que realmente el efectivo a largo plazo no es capaz de batirla. Ahora vamos a centrarnos qué objetivos tenemos a largo plazo, ¿no? Como inversores. Entonces, se me ha ido la pantalla aquí. Lo primero, os voy a mostrar, ahora voy a hacer básicamente una gráfica donde os voy a mostrar diferentes tipos de activos donde se puede invertir, ¿no? Básicamente a la izquierda tenemos Socimis. Socimis, recordad, son compañías cotizadas que invierten en inmobiliario. Luego tenemos renta variable de EM, son Emerging Markets, mercados emergentes. Luego tenemos el SP500, que recordaros que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, bajo el índice de SP, que es la compañía, Standard & Poor's. Luego tenemos
compañías de baja capitalización, compañías de alto rendimiento, una cartera 60-40, eso significa 60% de cartera está invertida en acciones, 40% está invertido en renta fija. Una cartera clásica, digamos, es un modelo muy clásico que se ha usado durante muchos años, un poco así más agresivo. Renta variable de países desarrollados, DM. La cartera inversa, 40% en renta variable, 60% en renta fija, obviamente más defensiva. Bonos, vivienda, inflación, productos básicos y efectivo. Y aquí, una vez más, vemos que el efectivo, a medida que nos vamos, aquí en este estudio es una rentabilidad anualizada por cada clase de activo a 20 años, una vez vemos que el efectivo, pues a medida que nos vamos a tramos más largos de inversión, pierde interés o pierde atractivo comparado con invertir en otras acciones como, no sé, igual, compañías del S&P 500, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, esto es también menester decir que al final, por lo general, oye, cuanto más riesgo asumimos, a largo plazo obtendremos más retornos, pero sin embargo, posiblemente nos veremos en momentos donde habrá momentos de tensión y habrá volatilidad, ¿no? Aquí siempre la pregunta del millón es, oye, pues yo comento que hay gente que ahora mismo le da miedo el mercado, le da miedo, estamos en un momento que el mercado está caro, el mercado está barato. Yo creo que al final es importante, pues al final, aquí es un estudio donde vemos que en caso de que a futuro, y me da igual haber invertido el año pasado, 2022, que este año 2023, al final, ¿cuáles son nuestras expectativas de retornos en función de clase de activo para los próximos años, ¿no? Estos son previstos a los próximos 20 años. Hemos mirado antes cómo era la rentabilidad pasada a 20 años, ahora las expectativas, obviamente esto no está asegurado, pero lo que esperamos en los próximos 20 años en cada clase de activo, ¿no? Da igual si hemos entrado en gris en el año 2022 o si hemos entrado este año 2023. Al final volvemos un poco a siempre, ¿no? Los activos de renta variable o los activos de renta fija, en general, en general siempre están pagando más a largo plazo que el efectivo, lo cual, pues, reiteramos el mensaje de que realmente tiene sentido, que a corto plazo el efectivo tiene sentido, pero a medida que nos vayamos a tramos más largos, realmente el efectivo deja de perder atractivo. Me he pasado una slide que voy a volver a montar atrás, que me da rabia porque me encanta. No voy a pasar por darme. Mis disculpas. Entonces, luego al final, la clave de una cartera, al final que siempre habéis oído a vuestros gestores expertos, siempre al final es la diversificación, ¿no? Y al final es importante tener carteras diversificadas. En esta gráfica estamos viendo una pantalla llena de colorcitos, pero para entender lo que estamos hablando, desde el año 2008 hasta el año 2022 nos están poniendo en la parte de arriba el activo que mejor lo ha hecho en ese año y abajo el activo que peor lo ha hecho en ese año, ¿no? Por ejemplo, pues para empezar, arriba del todo a la izquierda, en el año 2008 lo mejor que lo hizo fue la renta fija y lo peor que lo hizo fue la renta variable de países emergentes, ¿no? Con un menos 53 y la renta fija ganó un 5,2. Sin embargo, fijaos al año siguiente, como la renta fija emergente pasó de un menos 53 a un más 79, ¿no? Y así lo que vamos viendo es que cada año hay diferentes ganadores y hay diferentes perdedores. Sí se da que los rates son las OCIMIs, ¿no? Para que sepa, rates son básicamente en inglés como decimos OCIMI. Al final, pues se coincide con la gráfica anterior, ¿no? Vemos que al final las OCIMIs a largo plazo suelen tener años muy buenos. También es cierto que vemos rates abajo, pero si os fijáis, el cash suele ser de forma reiterada uno de los perdedores en muchos años, ¿no? Lo vemos, el cash está el último en 2009, en 2010, en 2016, en 2017, en 2019. Entonces, al final, yo creo que al final lo que quiero decir con esto es que es muy difícil acertar cuál va a ser la clase de activo estrella de cada año, porque no somos capaces de adivinarlo, y la importancia es tener básicamente pues, oye, diferentes huevos en la cesta. Y al final, pues que al final vaya pagando y el año que acertamos con un activo, pues compensará las pérdidas de otro. Entonces, al final, si nos fijamos luego ya a la derecha del todo de la gráfica, ahí tenemos las rentabilidades anualizadas y la volatilidad, ¿no? El riesgo. Coincide, una vez más, que las compañías de alto capitalización bursátil son las primeras, el cuadrado verde arriba, seguido el naranja de small caps,
y Socimis, ¿no? Otra vez más, esos tres jugadores suelen salir en el podium. Y coincide también un poco la volatilidad, ¿no? Los rates salen como muy volátiles, las compañías pequeñas salen volátiles y efectivamente, bueno, la renta variable de países emergentes pues también tiene sentido que esté en los activos más volátiles. Entonces, al final, volvemos a la famosa frase esa, ¿no? De que cuanto mayor riesgo, al final mayor rentabilidad, pero también mayor volatilidad. Y eso es importante. Bueno, ahora vamos a entrar en, oye, ¿cómo cumplimos nuestro plan como inversor, ¿no? ¿Qué buscamos? Y ya hemos encontrado qué diferentes bioactivos hay, qué opciones tenemos para completar nuestra cartera. Y ahora, esta gráfica a mí me apasiona y me parece brillante. Este ejemplo, ejemplo nuestro es una realidad que al final te dice que si tuviéramos una hipotética inversión de $100.000, ¿qué pasa? En un periodo de 2013 a 2022, si yo estoy invertido desde el día 1 de 2013 hasta el último día del 2022, yo tendría una rentabilidad, ¿no? Con $1.000 de 2.155. Básicamente duplicaría, más de duplicaría mi inversión. Sin embargo, a medida que bajamos a las diferentes barras, digamos que si yo me pierdo los mejores 10 días, ¿qué significa esto? Pues normalmente después de correcciones fuertes de esos números, esos días lunes o jueves grises o negros, que la prensa titula siempre muy alarmista, que a lo mejor el mercado cae un 5, un 6, 7, 8%, pues a lo mejor después de esos días de grandes caídas suele haber rebotes también muy fuertes. Entonces, lo que suele pasar, sobre todo con el inversor más retail, que cuando ve periódicos pronosticando el fin del mundo y que las economías se van bueno, a garete, a la gente le suena el miedo. Y tendemos, como seres humanos, a vender en el momento menos idóneo. Básicamente, pues después de una caída de un 7%, al día anterior cae otro 5% y el día anterior otro 5%, y no aguantamos más y vendemos. Y sin embargo, falta que vendamos, que al día siguiente el mercado te recupera un 8%. Pues esos 10 días mágicos de rebotes fuertes, si nosotros invertimos y no fuimos capaces de capturar, de estar invertidos esos 10 días de rebotes, perdemos más de un 65% de lo invertido. O sea, nos quedamos en 1.400 comparado con 2.155. O sea, hemos dejado de ganar un 65% en vez de estar invertidos. Si hacemos el mismo ejercicio con 20 días, perdiéndonos los mejores 20 días de rebotes, pues bueno, casi nos quedamos flat o igual de lo que invertimos, o sea que hemos estado casi, casi 20 años y no hemos ganado un centavo, lo cual obviamente no ha sido una inversión muy atractiva. Y ya no os cuento si nos perdimos los 30 o los 40 mejores días de rebotes. Directamente es que perdemos dinero a 20 años, lo cual perder dinero a 20 años, la verdad, es una faena, porque no hemos utilizado nada el efecto de acumulación, ¿no? El efecto compound. Entonces, de ahí la importancia de que siempre mencionamos, o todos vuestros gestores mencionarán, de que es importante estar invertidos, que es muy complicado ser capaz de salirse y volver a entrar y medir el mercado y ser capaz de capturar los días de rebote, porque es complicadísimo. Es más fácil, al final, una vez que has invertido, de verdad, aguantar el chaparrón y cuando hay rebotes, pues ser partícipe de ello. Aquí os voy a enseñar un poco la importancia, ¿sabes?, de rentabilidades positivas y negativas bueno, cuando estamos invertidos a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos, una vez más, unas barras que nos definen, ¿no? En periodos cuando hay retornos positivos y negativos, en periodos de un año, en el lado izquierdo, y nos vamos a la derecha a periodos de 10 años. Pues una vez más, la probabilidad de tener retornos positivos en, en periodos de corto plazo, en periodos de un año, pues oye, en general tenemos un 77% de positivo, sin embargo, tenemos un 23 de negativo. A medida que, una vez más, nos vamos a tramos más largos, 3 años, 5 años, 10 años, como veis, la posibilidad de obtener retornos positivos es casi del 100%. Entonces, una vez más, enfatizar la importancia a largo plazo, y de verdad que hay momentos que yo entiendo que nos queremos tirar la toalla, que a la gente le da rabia, que ver en su cartera el número rojo día tras día es muy complicado, pero si de verdad tenemos paciencia y perseverancia, suele pagar. Entonces, bueno, ¿qué deberíamos hacer como inversores, ¿no? ¿Qué deben hacer los inversores? Pues yo creo que lo importante es, de verdad, con vuestros asesores, como digo, con vuestros gestores, expertos, de verdad definir qué gestión queréis, ¿no? O sea, qué tipo de plazo queréis invertir, qué tipo de riesgo estáis dispuestos a asumir, que es muy importante. Al final yo creo que todos tenemos siempre que nos preguntan, oye, ¿cuánto estáis dispuesto a asumir? Pues, muchísimo riesgo, estoy dispuesto a asumir, pero luego cuando vienen mal dadas, a muchos nos
os tiembla el pulso, ¿no? Y justamente damos al botón de venta, como os decía antes, en el momento menos propicio. Luego, bueno, lo que os decía, el efectivo está muy bien, da tranquilidad, pero dejas de ganar. Y como hemos visto, y sobre todo dejas de ganar, cuanto más plazo estemos invertidos en efectivo, pues cada vez dejamos de ganar rentabilidad. Y al final, pues bueno, pues cuando tenemos pólvora, que es efectivo, pues oye, hay que poner a trabajar. Y hay que poner a trabajar en activos que sean capaces de generar retornos más interesantes. Lo que decía antes, es muy complicado medir el mercado. Si fuera más fácil, creerme que más de mucha gente de mi industria estaría retirada y no estaríamos trabajando en esto, si lo supiéramos medir. Entonces yo al final creo que la forma más sencilla es, oye, cuando tienes un dinero, de verdad, pues hacer una buena estrategia, diversificar y de verdad invertir y de verdad dejar el tiempo correr y que juegue a tu favor. Lo que decía, cuanto más tiempo, mejor. Efectivamente, lo hemos visto, ¿no? Creo que ha sido la constante de esta presentación. Cada vez que enseñamos en las gráficas, a medida que nos íbamos a tramos más largos de duración, pues veíamos mejores números y resultados más propicios para el inversor que a los tramos cortos de inversión, ¿no? A corto plazo. Y luego yo creo que es importante pues, cumplir los planes, ¿no? Oye, es como cuando nos ponemos a dieta. Si tú al final decides salir a correr todos los días, el primer día corres y te da agujeta y dices, ya mañana no corro, pues claramente no vamos a conseguir, ¿no? Llegar a ese objetivo. Entonces yo creo que al final hay que ser constante, perseverante y de verdad asumir cosas que, bueno, que va a haber días que te va a doler las piernas, va a haber que de pereza, pero que realmente es importante cumplir los planes. Yo creo que esto es por mi lado, he sido breve, pero algo conciso, ¿no? Al final, bueno, para repetirme, es un poco la tónica general. Yo creo que, o sea, no voy a ser falso ni mentiroso, creo que actualmente el cash está pagando bien. Sin embargo, creo que también es menester mencionar que al final cada vez más la inflación está bajando. Parece que estamos al final del ciclo de subida de tipos de interés. O sea, los bancos centrales creo que han dicho ya de forma bastante semiclara, dentro de lo que son ellos, clara, que parece que estamos al final del ciclo, que no espera haber muchas más subidas. Sí, es cierto que me puedes argumentar que parece que van a estar los tipos de interés un poquito más largos durante un poquito más de tiempo, pero que realmente poco a poco deberían ir bajando los tipos de interés, ¿no? Y al final, pues cuando empiezan a bajar los tipos de interés, ahí es también cuando el dinero en efectivo también pierde capacidad de generar retornos más atractivos. Entonces, bueno, yo creo que es importante saber que estamos en un entorno de un plazo de tiempo limitado, que está pagando bien, pero realmente a largo plazo hay opciones que van a ser capaces de generarnos retornos más atractivos. Camilo, esto es un Muy poco así como por mi lado, resumen, y bueno. perfectamente, Yago. Muchísimas gracias por la explicación. La verdad, yo creo que has conseguido despejarnos muchas de las dudas que yo creo que todos tenemos en cuanto a la hora de invertir. Sobre todo es eso, ¿no? Esas rentabilidades ahora en los depósitos, en las cuentas de ahorro, en las letras del tesoro. Y yo me quedo con dos mensajes por quedarme solamente con dos que Ujú. has comentado y que me parece muy importante. Uno, el horizonte de inversión. Si nosotros necesitamos disponer de nuestro dinero en el corto plazo, el efectivo o pseudoefectivo tiene todo el sentido del mundo, pero si nuestro horizonte de inversión es más largo, mantenernos en efectivo o en pseudoefectivo, lo único que nos garantiza es tener rentabilidades negativas en términos reales, porque la Correcto. inflación va a estar por encima de esa rentabilidad. Y lo segundo es la diversificación, que como bien decías, hay años en los cuales un activo lo puede hacer muy mal, pero al día siguiente hacerlo muy bien. Y lo que nos garantiza un poco, de cierta manera, no 100%, claro está, pero sí que nos indica que una cartera diversificada tendría en el medio largo plazo a hacerlo muy bien, ¿no? Ujú. Entonces, Yago, muchísimas gracias por tu explicación. Vamos a pasar al turno de preguntas. He visto que Fenomenal. ya han entrado unas cuantas. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuándo volverá a estar controlada la inflación? Yo creo que la inflación es un tema que nos preocupa a todos, que vemos las noticias y parece que baja, pero no baja al nivel que queremos o que esperan los bancos centrales. Entonces, ¿qué nos podrías decir en cuanto a la inflación? Yo te digo que si supiera esa respuesta estaría sentado en el Banco Central Europeo y me temo que no. Lo que sí puedo dar es un poco la opinión y cómo lo vemos, ¿no? Efectivamente, es la pregunta del millón. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y este ejemplo lo puso el presidente de la FED en 1987, ¿no? Que fue Paul Volcker. Él decía que la inflación es como el tubo de una pasta de dientes, que una vez que lo aprietas y sale la pasta de dientes, es muy complicado volver a meterla adentro.
Y efectivamente es un poco lo que estamos viendo, ya ha sido un poco la tónica de estos últimos casi 2 años, ¿no? Yo creo que la gente esperaba que la inflación, de la misma rapidez que ha subido, la misma rapidez iba a bajar. Y es muy complicado, porque al final yo siempre pongo el mismo ejemplo, que creo que es un poco visual. Da igual, imaginaos que somos pues un productor de aceitunas, ¿no? En el campo, y ese productor de aceitunas de pronto le ha subido el precio del coste del petróleo, de su tractor, le ha subido el precio de los fertilizantes, le ha subido el precio de la mano de obra de la gente que coge aceituna y le ha subido el precio del transporte, ¿no? De todo en general. Entonces, esa persona al final lo que va a hacer es subir el precio de sus aceitunas para que le compre, ¿no? Y el que le compre lleva cargado toda esa subida de precio, lo cual esa persona la cooperativa que les compre se lo venderá al supermercado también con ese agregado, ¿no? de costes. Y al final el supermercado de turno, que le ha costado más caro comprar esa mercancía, cuando lo ponga en escaparate, nos va a subir el precio. Y al final, ¿quién lo pagamos? Nosotros, como consumidores. Entonces, yo al final, estos al final son olas, ¿no? Entonces, al final es muy complicado. A lo mejor al productor ya le ha bajado los precios, pero el resto de cadena sigue incrementando, ¿no? Recogiendo esa subida de precios. Entonces, en la inflación es muy complicada y siempre hemos visto que al final, cuando hay una ola grande, luego a ver, es como un poco un terremoto, suele haber segunda, tercera y cuarta ola, ¿no? De pronto picos de inflación, de subida y bajada. De hecho, ahora mismo fijaros, ¿no? Como el petróleo desde verano ha ido subiendo mucho. Yo lo notamos todos en el precio de la gasolina. La gasolina está otra vez en niveles bastante altos, ¿no? Bajó y ahora ha vuelto a subir. Entonces, bueno, la inflación es complicada. Lo que sí es cierto es que parece que se está reduciendo de forma mm, controlada, vamos, poco a poco y de forma constante, ¿no? Pero yo creo que es justamente un poco lo que os decía antes, ¿no? Que parece que los tipos de interés van a estar un poquito más altos más tiempo, porque, bueno, aunque bien es cierto que están consiguiendo un poco su efecto de paliar esa inflación, está siendo más largo de lo que esperaba. Yo creo que hay un gran debate un poco que si los bancos centrales tienen el objetivo de que sea del 2%, pues hay muchos economistas que están opinando que igual hay que asumir que haya mejor un 3% como objetivo un poco más a corto plazo y luego pues, bajar a ese 2%. Bueno, la respuesta es no lo sé, está bajando. Yo creo que la inflación, lo que sí parece que cada vez va a haber menos repuntes, pero sí, va a estar bajando. Y bueno, la pregunta es en el plazo de tiempo si va a ser un poquito más largo o menos de lo que esperaba los economistas, ¿no? Luego entraremos si queréis, un poco en la duda de no lo que siempre hablamos, esto de si la economía se está parando o no demasiado de golpe o está siendo suave. Nosotros como objetivo pensamos que somos optimistas, pensamos que la economía está siendo capaz de, ¿no? Hay datos buenos y que sea un aterrizaje suave, entonces sigue habiendo crecimiento menor de lo que ha habido, pero sigue habiendo crecimiento, lo cual es buena noticia para la economía. Gracias, Yago. Tenemos otra pregunta de Juan, que dice, las carteras de IPROTE, gestión delegada y CIAL, ¿en qué activos son equiparables en la página 10? Si quieres, yo respondo esta pregunta, Yago. Muy bien. No es foco de este webinar hablar concretamente de producto, creo que podemos dar un par de pinceladas. El detalle os lo puede dar vuestro agente experto en productos de ahorro y de inversión, pero básicamente en IPROTEC tenemos dos carteras, una 60% renta variable, 40% renta fija, que son diversificadas por fondos. Tenemos otra cartera con un poco más de riesgo, que es 80% renta variable, 20% renta fija. Y en gestión delegada tenemos 4 carteras también, dependiendo del perfil de riesgo de cada cliente y del horizonte de inversión. De la más conservadora a la más, digamos, más dinámica o de mayor riesgo, también igual, dependiendo el grado o el nivel de exposición a activos como la renta variable, asimismo el nivel de exposición o el nivel de perfil de riesgo destinado a esa cartera de inversión. Y por último, creo que tenemos otra pregunta ya para terminar. Dice, aunque mi horizonte de inversión es largo plazo y teniendo en cuenta la rentabilidad actual de las cuentas de ahorro, los depósitos, ¿no debería aprovechar este momento invirtiendo a 1 o 2 años con rentabilidades aseguradas? A ver, yo creo que si todo tiene un depende, ¿no? Y al final, yo creo que al final, si tú inviertes a largo plazo, creo que ha quedado demostrado que obviamente hay opciones que son capaces de generar mayores retornos, ¿no? A mí no me parece descabellado que mejor tengas una porción de tu cartera invertida justamente a estos tramos cortos, no me parece descabellado. Lo que sí te digo es que habrá un momento, y más
pronto que tarde que tendrás que mover ese efectivo, porque a largo plazo ese efectivo no es capaz de generar, ¿no?, el retorno por encima de la inflación. También hay que tener en cuenta que lo que decía un poco antes, ¿no?, que ahora mismo estamos en un entorno de tipos de interés que hacía tiempo que no veíamos, ¿no?, que están en máximos, pero sí es cierto que estamos al final del ciclo de subida de tipo de interés. A medida que vayan bajando los tipos de interés, la reinversión, o sea, al final cuando invertimos a letra de 3 meses, pues cada 3 meses se compra y se emite una nueva. Si el tipo de interés va bajando, esa letra nueva que se emite va a tener un tipo más bajo, lo cual yo te diría que justamente ahora mismo la renta fija, que yo creo que muchas gestoras, entre los cuales nos incluimos, pensamos que este año va a ser un año muy bueno para renta fija. No lo está siendo, pero sin embargo sí nos está dejando oportunidades muy atractivas. Yo, sin embargo, le diría mejor a ese inversor que luego también aprovecharía para invertir en bonos que tengan, digamos, de otros activos y que captures rentabilidades del 5 o 6% en investment grade. En investment grade, que es la parte casi más conservadora de renta fija de compañías, ¿no?, no emitido por gobierno, sino por compañías, está pagando un 4 o 4,5. Me parece más atractivo. Al final estás asumiendo un poquito más de riesgo, pero de compañías de mejor rating y te están pagando más. Creo que hay opciones interesantes. Te digo, no, siendo honesto, no te diría que no se te ocurra invertir, pero creo que es consciente que tu dinero a corto plazo tiene sentido, pero lo que decía un poco de toda la presentación, a largo plazo creo que ese dinero hay que ponerlo a funcionar en activos que generen más. Y hay otro punto, que también a veces pasamos por alto, pero yo creo que es importante mencionarlo, y es el tema del peaje fiscal, ¿no? Cuando Bueno, nosotros, compramos una letra del tesoro o un depósito, cuando vence esa letra del tesoro o ese depósito, vamos a tener que, tributar por las ganancias que hayamos obtenido. correcto. Entonces, claro, si nuestro horizonte de inversión es de largo plazo y vamos a tener que tributar en el corto plazo, no es del todo eficiente financieramente. Más Sí, interesante es intentar, estar en productos que nos permitan cambiar de opciones sin necesidad de tributar, como pueden ser, fondos. los Unilink, los fondos, etc, etc. Efectivamente, estoy de acuerdo. Yago, pues nada, ya para terminar, porque yo creo que ya nos estamos yendo un poco de tiempo, darte las gracias por la explicación, como siempre. Gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Agradeceros también a todos vosotros, nuestros clientes, por habernos acompañado en este webinar. No quiero adelantar mucho, pero se vienen unas cuantas sorpresas muy interesantes en cuanto a nuestro programa de educación financiera, con nuevos contenidos que seguro que serán de vuestro interés. No puedo revelar aún mucho más, pero estad muy atentos y pendientes al próximo webinar donde os daremos más información. Daros las gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a vosotros, Camilo, y gracias a todos los oyentes por estar ahí. Millón de gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.